saludamos con Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados que nos acompaña vía telemática. Iván, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hasta mañana se puede conocer los resultados de las diferentes firmas que están realizando encuestas sobre intención de voto. ¿Cómo va evolucionando la preferencia electoral en el país cuando falta una semana y media para las elecciones? Y digo que afortunadamente mañana termina, al menos en lo que se sabe de medios, la difusión de las encuestas, porque en las últimas horas se ha generado una guerra de resultados de las encuestadoras, unas que dan 50 al uno, 50 al otro, y así, en fin, uno no sabe ya a este punto en cuál de todas estas encuestas creer, si son o no son debidamente realizadas, pero usted está siguiendo de cerca la evolución de la preferencia electoral. Ya hay definiciones, todavía hay un sector de la población que no ha tomado una decisión respecto a quién podría apoyar. Buenos días, bienvenido. Bueno, Licenia, hola Alexis, buenos días también a toda la audiencia de Bienvenido, Radio Iván. Pichincha, un gusto estar con ustedes. Sí, hemos venido monitoreando la opinión pública con respecto a temas electorales políticos y con respecto a esta campaña desde el mes de julio. Sí, ya tenemos 7 meses en la cancha y, y todavía conservamos alrededor de un 14% de la ciudadanía que luego de participar de nuestras encuestas de simulación electoral y luego de marcar su preferencia electoral en la papeleta y ponerla en la urna simulada, nos dice frente a la pregunta ex post, la pregunta posterior, nos dice, todavía puedo cambiar el voto, todavía me lo puedo pensar mejor. Entonces, sí, existe todavía un 14% que nos dice eso. Inicialmente esa respuesta era superior al 20, hoy es el 14, con la particularidad de que en los candidatos que van en los primeros lugares, en Daniel Noboa y en Luisa González, en los votantes o en quienes manifiestan su intención de votar por ellos dos, ese porcentaje disminuye ostensiblemente, se sitúa como en el 7-8, y en los demás candidatos, así sea poca la intención de voto que acumulen los otros 14 candidatos, ese porcentaje es mayor. Hola, Iván. Buenos días. Un gusto como siempre. Eh, yo quisiera conocer primero, en el caso de negocios y estrategias, cuál es la ficha técnica, ¿no? La encuesta que ustedes han hecho, la última sobre todo, para saber cuál es el universo, cuál ha sido la metodología y empezar quizás revisando también cuál es el estado de ánimo en el cual se encuentran actualmente los ciudadanos ecuatorianos. La última encuesta que la hicimos la semana anterior, 22 de enero. Fue una encuesta vía online aplicada a 2.000 casos, es decir, 2.000 personas, y eso nos permite trabajar con un error de más o menos 2,2%. Es una encuesta a nivel nacional, al igual que todas las otras que hemos hecho en meses anteriores, que han tenido todas, al menos todas las que hemos conversado con ustedes acá, porque Ujú. también hemos hecho locales, pero todas nuestras encuestas han pretendido tener el panorama general de la sociedad ecuatoriana de frente a este proceso electoral. El estado de ánimo de la gente. ¿Qué te dice el ecuatoriano, la ecuatoriana con respecto de este proceso electoral los días previos? Digamos, es optimista, es pesimista. Siempre una elección significa un momento especial para una democracia, para un país, y más en las condiciones que estamos enfrentando actualmente. Los estados de ánimo son la consecuencia, sobre esto hay muchísima literatura y muy interesante que a las personas que les interesa la política recomiendo mucho incursionar en el tema, digo. Los estados de ánimo son producto de emociones que se sostienen en el tiempo, que se sostienen por algunas horas, por algunos días, en algunos casos por algunas semanas. Y las emociones pueden ser de tipo favorables o desfavorables, o positivas o negativas. El amor es positivo, el odio es negativo, la esperanza es positiva, la frustración es negativa, etcétera. Y luego también las emociones, tanto las positivas como las otras, pueden ser de tipo proactivas, es decir, que mueven al individuo a una acción, como el entusiasmo, que puede mover a una persona a salir con su familia y con banderas a recibir al candidato de su preferencia o a la candidata de su preferencia, o
emociones que pueden ser positivas o negativas, pero que llaman a la inacción, a la relajación, a la calma, como la calma, justamente la sensación de calma que hace que la persona pueda estar de acuerdo, se pueda sentir cobijada, protegida por la propuesta de un candidato, pero dice, bueno, listo, yo voto por él o yo voto por ella y nada más, ¿no? Se queda en una posición pasiva, ¿no? Ujú. La ciudadanía en términos generales con respecto a los candidatos presenta emociones más de ese tipo, más de las emociones pasivas. Creo en él, confío en él, me genera cierto nivel de certeza, cierto nivel de calma, o también me genera cierto nivel de frustración, cierto nivel de tristeza, etcétera. Pero ninguna de esos tipos de emociones mueven, al menos las que tenemos medidas en las primeras encuestas de noviembre y de diciembre, medimos mucho aquello, y bien sea que unas personas se manifestaban positivamente hacia un candidato o negativamente, nunca eran emociones del tipo de la proacción, Ujú. del tipo de salir a catequizar por el candidato o candidata de la preferencia o por el partido político en el que cree. Y con respecto al proceso electoral como un todo, está bastante dividido, pero recuerdo procesos electorales anteriores donde las respuestas a la emoción vinculada con la esperanza eran bastante mayores que las que tenemos ahora. Iván, a raíz del debate presidencial, hay varios sectores que también se dedican a la realización de encuestas que ya ubican a que hablan de una especie de repartición de ese voto anticorreísta o de ese voto indeciso hacia una de las candidatas. ¿Esto es así o todavía hay una marcada tendencia sobre los dos candidatos y candidata que están encabezando la preferencia electoral? Eh, Largo debate respecto a la denominación de indeciso de una persona, de un encuestado o del conjunto de encuestados que responden eso. Porque una simulación electoral, me parece que lo conversé con ustedes en la visita anterior, porque un ejercicio de simulación electoral, una encuesta de simulación electoral, desde el propio nombre, pues indica eso, es una simulación. Vamos a simular. Vamos a suponer que hoy que estoy encuestándola a usted, señora, a usted, señor, que nos escucha, que nos ve ahora, puede ser que usted todavía no tenga del todo tomada su decisión, pero yo le pido que hoy tome una decisión. Es una decisión simulada y Ujú. la persona toma la papeleta y marca. Y reitero la palabra simulada y simulación porque el día que llegamos, el día 9 de febrero, cuando lleguemos a la mesa en la que nos toque votar y nos den la papeleta, no hay un casillero que dice indeciso, tengo Ujú. que tomar una decisión. Entonces, eso es lo que se pretende replicar en una simulación electoral. Por supuesto que luego hacemos, por eso lo comenté al inicio de esta entrevista, ex post, luego que la persona ha tomado esa decisión a la que se le ha invitado a que proceda, se le dice qué tan firme es. Y hay personas que dicen, no estoy totalmente seguro, son tres alternativas, solo algo muy importante me podría hacer cambiar o todavía puedo pensar mejor el voto que acabo de dar en este momento. Entonces, hay los dos mayores, los dos candidatos que están en la punta, Daniel Noboa y Luisa González, en orden inverso, son, sus votantes expresan mayor firmeza que lo que expresan los votantes de los otros 14 candidatos. Entonces, aunque aún hay tiempo para que se muevan las cifras y en estas últimas semanas se han movido ligeramente, todavía queda cada uno de los dos que están en los primeros lugares, pueden perder como el 7 el 8% de sus votantes. Esto viene siendo más o menos unos 3 o 4 puntos cada uno de sus preferencias actuales. De lo que sería el voto válido, ¿no? Sí, claro, de lo que sería el voto ya si lo convertimos a válido, Ajá. venimos viendo desde semanas anteriores que el nulo y el blanco se está situando en niveles similares o inferiores a los de las elecciones anteriores. Em, Posiblemente tengamos un nulo o un blanco de 8 o 9%, que relativamente bajo, es relativamente bajo. Entonces, la conversión del voto total, me estoy poniendo muy técnico,
mientras más bajo es el nulo y el blanco, es menos probable que una votación crezca el momento que lo saco de la figura para hacer el cálculo de los votos válidos. Eso te preguntaba eso, Iván, porque a esta hora, digamos, hay una suerte de tendencia que intenta y de relato que intenta imponer cierta candidatura, me refiero específicamente a la de Noboa, ¿no? De que ganarían en una vuelta, ¿no? Lo han dicho varios medios de comunicación, periodistas que utilizan las encuestas a su antojo, las analizan a su antojo y generan, digamos, una serie de corrientes pretendiendo convencerle a la gente de que sí, ¿no? De que hay que ir por el voto útil, ¿no? Entonces, no es tan fácil como eso, ¿no? No, es un cálculo un poco forzado, ¿no? Uh-huh. A las personas que me escuchan, supongamos el ejemplo de que en la clase donde estudian sus hijos hay 20 compañeritos y de los 20 y queremos saber si llevamos torta de vainilla o torta de chocolate. Y de los 20 compañeritos hay 17 niños que dicen no sé, ¿no? Que viene a ser como indecisos, ¿no? No sé, déjeme pensar, etcétera, ¿no? Y hay tres que toman la decisión. Entonces, dos dicen chocolate y uno dice vainilla. Podemos con eso suponer que en el curso entero, en los 20 estudiantes, chocolate le gana a vainilla por el doble, por 2-1. No, no lo No, podemos suponer porque hay 17 de que no los han 20 decidido. que nos dijeron que no sé. Estoy exagerando un poquito con el ejemplo, ¿no? Pero es bastante Porque gráfico. lo que quiero indicar es que cuando tengo un nivel de indecisión X, cualquiera que sea, tengo que encontrar los modos de que esos indecisos tomen una decisión real. No los puedo sacar como acabo de sacar a los 17 niños para tomar la decisión solamente con los tres. Tengo Uh-huh. que, entre comillas, forzar a los 17 a que tomen una decisión, así esa decisión sea blanda, así no estén del todo seguros, pero eso ya me va dando luces reales construidas sobre la opinión pública y no sacando a los 17 niños Ujú. de qué es lo que podría ocurrir con el número final, en este caso ya no de las tortas, sino de la elección. Entonces, sí, hay más de una encuesta que tiene 12, 18, lo que sea de indecisos, y dice, Ujú. bueno, saquemos a los indecisos, saquemos los nulos y blancos porque eso sí hay que sacarlos, y con lo que nos quedamos, convertimos por medio de una fórmula, que la fórmula es correcta, convertimos eso a 100%, y claro, alguien que tiene 40 de pronto tiene 47 o 48, ¿no? Porque así funcionan las matemáticas como el ejemplo que puse. Si saco a los 17 niños que no saben qué torta quieren, el resto queda en una relación de 2-1. Si hago eso porcentaje, es como que hubieran quedado 66-34. Es una goleada, pero realmente no lo es. Ujú. ¿Qué puede ocurrir o cualquier cosa que pueda ocurrir de aquí hasta el 9 de febrero podría variar significativamente lo que se ha registrado hasta el momento como la preferencia electoral, Iván? Y me refiero porque sí se han tratado de dar golpes de efecto, nuevamente el recurrir al tema de Venezuela, conflictos políticos, etcétera, etcétera. Pero esto también viene contrastado con el tema de la repatriación de migrantes, por ejemplo, con las cifras que se conocen sobre pobreza extrema, desempleo, informalidad, y qué se diga, ni qué decir de la inseguridad. ¿Podría esto cambiar o hacer que ese grupo de indecisos tome partida? Ese grupo de votantes blandos que tienen poca fortaleza, poca firmeza en el voto, sí, todavía como mencioné hay un 14%, pero además hay un porcentaje un poco mayor que dice, solo si ocurre algo muy importante podría cambiar mi voto. Ese algo muy importante debe cumplir. Esto ya no se lo define en esa encuesta, sino que se conoce y además de que también hay literatura al respecto. Ese algo muy importante en un evento electoral debe cumplir tres condiciones. Primero, que sea ampliamente conocido y ojalá en poco tiempo. Segundo, eh, que sea un evento altamente relevante para la ciudadanía. Y tercero, que haya un culpable directo, al menos percibido por la ciudadanía, del fenómeno al que me estoy refiriendo, cualquiera que este sea. Vamos a inventarnos un ejemplo. Hay un terremoto real. El terremoto es conocido por todo el mundo, sí, es altamente relevante, sí. ¿Hay un culpable? No.
¿no? Hace 4 meses hubo una crisis eléctrica histórica. Conoció por todo el mundo, sí. Altamente relevante para la ciudadanía, sí. ¿Hubo un culpable directo? Sí. La ciudadanía le imputó la mayor parte de la responsabilidad al gobierno de Daniel Noboa. Tercer ejemplo, con esto termino. 9 de agosto del año 2023, asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Se conoció rápidamente y se conoció masivamente? Sí. ¿Fue altamente relevante? También. La ciudadanía quedó en shock. Y tercero, la ciudadanía percibió o le hicieron percibir que hubo un culpable, al menos en las primeras horas, también. Y eso causó un golpe de efecto que hizo que la candidata Luisa González decrezca en cosa de 3, 4 días, algo así como 12 o 13 puntos porcentuales. Así como también a Daniel Noboa, en su calidad de presidente, se le desplomaron 10 puntos sus cifras de intención de voto y sus cifras de reputación como político y sus cifras de evaluación de la gestión durante los meses que duró la crisis eléctrica del 18 de septiembre al 20 de diciembre. Entonces, si ocurre un hecho así, esperemos que no ocurra por el bien de la democracia y por el bien del país, pero si ocurre un evento así, podríamos estar viendo que se muevan las cifras más allá de lo que tendríamos más o menos previsto. Iván, yo tengo un par de inquietudes. La primera, así rapidísimo, saber si es que el debate de los presidenciables cambió algo las cifras o no cambió mucho o cambió poco, ¿no? Saber un poco qué fue lo que generó el debate. Y por otro lado, recuerdo que alguna vez tuvimos la oportunidad de compartir con algunos colegas en Guayaquil contigo, aprender, por supuesto, ¿no? Del trabajo que tú haces, y nos explicabas de cómo estaba dividido en 3/3 el electorado ecuatoriano, ¿no? El electorado correísta, el anticorreísta, y un tercio que está flotando en medio de estas dos corrientes que dice: yo no quiero ni anti, ni esto, ni lo otro, o sea, quiero que el país salga adelante, etcétera, etcétera. ¿Cuánto puede influir eso en esta elección, tomando en cuenta de que hay 2 de 16 candidaturas que son las que se están peleando la elección y que tenemos 14 que no han logrado cobrar mayor relevancia? El debate, empiezo por lo primero, Alexis, el 73%, es decir, 3 de cada 4 ecuatorianos pasó por el debate, o el debate pasó por ellos sin mayor efecto. Voy a ser más preciso. No, sí, el 73% pasaron del debate, bien sea unos porque entraron indecisos y salieron igual de indecisos, y otros porque llegaron muy firmes con su decisión y salieron igual de firmes con su decisión. El debate, por tanto, incidió en el restante 27%, 20 y tanto por ciento, 27%, pero ojo, el 27% que vio el debate, porque también hay personas que ni siquiera lo vieron, y pues obviamente si no lo vieron o si no lo siguieron en redes, pues el debate no podía generarles mayor efecto, ¿no? Por eso lo que ocurrió en los días siguientes es que la candidata, que según la encuesta que hicimos justamente en los días posteriores, fue calificada como la sorpresa positiva, porque así hicimos la pregunta: ¿quién fue para usted la sorpresa positiva del debate? Porque cuando se pregunta quién ganó el debate, pues hay la penosa posibilidad de que nos encontremos con respuestas muy pegadas al candidato de preferencia. Entonces eso no nos revelaría nada. Como ya tenemos algunas canas, ya sabemos qué se pregunta y cómo se pregunta. Entonces la pregunta fue sobre quién fue la sorpresa positiva, y esa fue Andrea González. Entonces ella capitalizó unos 3 o 4 puntos que la logró sacar, al menos en esos días iniciales de la fluctuación entre el 0 y 1 que tenían la mayor parte de los candidatos, y la situó claramente en el tercer lugar, compartido con Leonidas Issa, ¿no? Más allá de esa variación, no hemos visto mayor movimiento de las cifras. Luisa González se ha mantenido más o menos firme en alrededor fluctuando, ¿no? Alrededor de los 40 puntos porcentuales. Daniel Noboa, luego específicamente 41, ¿no? Daniel Noboa, luego de superada la crisis eléctrica, recuperó parcialmente
la intención de voto que tenía y se situó para la semana anterior en 36 puntos, es decir, a 5 de distancia de Luisa González. Y en un muy lejano tercer lugar quedaron Andrea González y Leonidas Sisa, siendo los demás candidatos bastante menores, con 1% o a veces menos de 1%. Así que no ocurrió nada grande en cuanto al cambio de las primeras posiciones, y podría ser que lo de Andrea González, ya ha llegado el día de la elección y no pudiendo sostener ese envión que le dio el debate con los presupuestos que se necesitan ahora para sostener una posición política tanto en territorio como en pauta, tal vez no se consolide el día 9 de febrero, ni siquiera en ese tercer lugar del que estamos hablando. Y hablando de pauta, Iván, hemos visto una impresionante cantidad de pauta de diferentes candidatos, pero en especial del candidato presidente, que es el que encabeza los montos de propaganda, de pauta, en todo nivel. ¿Esto influye en el momento de que el elector decide apoyar o no a un candidato, cree usted? En un tiempo corto, sí. En un tiempo corto, sí, influye y mucho. Creo que no sé si el algoritmo me juega alguna mala pasada a mí, pero con lo que yo me encuentro es una pauta obscenamente millonaria. Y sí, por supuesto, si en el ejemplo de los 17 niños que no saben si quieren Ujú. vainilla o chocolate, aparece un payasito o aparece un mago o aparece un animador de fiestas infantiles hablándole de lo rico que es el chocolate y que todos deberían comer chocolate y que el chocolate es maravilloso, y les dice eso durante mucho rato. No sé si los 17, pero sí muchos que estaban en duda o muchos que podían tener cierta preferencia blanda por la vainilla acaban eligiendo chocolate, ¿no? Entonces sí, influye al menos en lapsos cortos como estos que estamos viviendo hasta el 9 de febrero. Tal Ujú. vez en un segundo tiempo del partido, en una segunda vuelta, llegando hasta el 13 de abril, ese tipo de inversiones empiezan a entrar en el fenómeno denominado rendimientos decrecientes, ¿no? Que cada Ujú. vez que sigo invirtiendo, el retorno en votos o en preferencias de votos es cada vez menor, 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 porque también llega un momento en que causa el efecto contrario, ¿no? Causa cierta incomodidad, cierto fastidio, como nos pasaba la señora que tiene como mi edad, que nos está escuchando, que tiene más de 50 años y que veía televisión cuando era chica. Cuando aparecía un comercial, a veces había comerciales divertidos, entretenidos, y los veíamos hasta con cierto agrado. Pero cuando la tanda de comerciales era enorme, nos fastidiábamos, ¿verdad? Nos cansábamos, nos molestaba, rechazábamos, lo poníamos en silencio, nos íbamos a hacer otra cosa, y hasta nos molestaba volver a ver ese programa porque tenía muchos comerciales. Iván, ¿tienes datos de la preferencia en el electorado con respecto de las bancadas legislativas? Son bastante similares a los números de preferencia electoral para la presidencia de la República. Generalmente, Revolución Ciudadana en las provincias donde hemos hecho este tipo de estudios y también a nivel nacional le saca una ventaja mayor a ADN de la que le saca en las presidenciales. Es decir, si en las presidenciales está 5 puntos arriba, en las de Asamblea Nacional puede estar 7, 8, 9 Ok. puntos, lo mismo en ciertas provincias, con los matices propios de cada provincia y de cada distrito. Es Ajá. probable, por tanto, que tengamos una asamblea con arriba de 60 o tal vez 65 asambleístas, tanto el un partido como el otro, porque claro, el método no es de asignación directa, sino que es por cocientes. Claro. Entonces, el tener 4 o 5 puntos de ventaja, no siempre, o 6 o 7 puntos de ventaja, no siempre te permite obtener un escaño más. Así que es altamente probable que tengamos dos enormes bancadas que no lo hemos visto. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez, dos enormes bancadas que ninguna de las dos sería mayoritaria, Ujú. y el resto atomizado
en muy pocos representantes de algunos partidos políticos, con todo lo que esto implicará para efectos de acuerdos, alianzas legislativas, etcétera. Ujú. Interesante ese escenario, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que en el gobierno de Borja hubo dos bancadas así en el 88, que era Izquierda Democrática y Democracia Popular, que conformaron una mayoría. Creo que por ahí fue, pero Puede ser, sí. A puede ver, ser, entonces puede ser. tenemos estas dos organizaciones políticas que estarían ocupando, nos dice Iván, más del 60% de la totalidad de la asamblea, entre Revolución Ciudadana y ADN, y el resto se repartirían entre todos los otros partidos políticos, que son 17 a nivel nacional, pero debe haber un par que estén despuntando. O sea, finalmente nunca hubo la famosa tercera vía, ¿no? Que podía haber Me sido quedé Isa con en el un paraguas momento, abierto, Andrea sí. González después. Sí, te decía que me quedé con el paraguas abierto. Yo desde septiembre venía con mi paraguas abierto diciendo, tiene que haber un tercero que llegue a 10, 12 puntos. Nada. Pues estamos Ujú. a 11 días, ya no sé ni cuántos días faltan, 2 y 11. 9, estamos a 11 días Ujú. y no hay visos de que nadie pudiera alcanzar esos 10, 12 puntos, que también es algo que rompe el molde por completo, ¿no? En las últimas dos elecciones, entre el tercero y el cuarto, habían sumado más de 30 puntos y ahora entre el tercero y el cuarto no van a llegar ni a 10, parece. Ujú. Y con respecto a las bancadas, se me fue la pregunta que me Te hiciste. decía, tenemos claro que son dos, ¿no? Que es Revolución Ciudadana y ADN, pero de ahí puede haber una tercera o cuarta bancada que consolide, digamos, ni siquiera no sé si alcancen a ser bancadas, para eso Ni siquiera necesitarán ahora alcanzan a ser 15, ya no 13 como bancadas, sí. antes, van a necesitar 15, pero digamos una que logre tener 10 escaños, qué sé yo, 11, 9, podría ser Va a ser Pachacuti. difícil porque, sí, va a ser difícil porque los asambleístas que pueda conseguir, por ejemplo, Pachacuti, que en ciertas provincias de Sierra Central, no los conseguirá en Manabí o en Guayas o en Esmeraldas. Ujú. Entonces, que pueda algún partido tener 15 asambleístas, lo veo bastante complicado, ¿no? Okay. Ujú. Muy interesante porque de eso va a depender también la gobernabilidad. Y si tenemos dos grandes bancadas totalmente o radicalmente distintas desde el punto de vista ideológico, complicado, ¿no? Sí, y con Gracias. distintos poderes para poder captar a esos pocos asambleístas que se podrían requerir para mayoría, ¿no? Ujú. Para mayoría simple, porque para la mayoría me parece que se llama absoluta, la de 90 y tantos, es decir, que ahora son 101, creo, Ujú. asambleístas que se necesitan, va a estar más complicado. Más complicado eso. Y eso también tiene que ver directamente con la fiscalización. O sea, ni sueñen en fiscalizar a ministros que no hagan bien su trabajo. Bueno, ya veremos. Muchísimas gracias, Iván. Muy gentil. Gracias, Iván. Gracias, Licenia, gracias, Alexis, y un saludo a todas las personas que nos siguen.